Marcel Proust, A la busca del tiempo perdido. Por la parte de Swann. Primera parte. Compré. Mucho tiempo me acosté temprano. A veces, nada más apagada la vela, mis ojos se cerraban tan deprisa que no tenía tiempo de decirme «estoy durmiéndome». Y media hora después me despertaba la idea de que ya era hora de buscar el sueño. Quería dejar el libro que aún creía tener en las manos y matar mi luz. No había dejado de reflexionar sobre lo que acababa de leer mientras dormía, pero esas reflexiones habían tomado un giro algo peculiar. Me parecía ser yo mismo aquello de que hablaba la obra. Una iglesia, un cuarteto, la rivalidad entre Francisco I y Carlos V. Esa creencia sobrevivía unos segundos a mi despertar. No chocaba mi razón, pero pesaba como escamas sobre mis ojos y les impedía darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. Empezaba luego a volvérseme ininteligible, como los pensamientos de una existencia anterior después de la metempsicosis. El asunto del libro se desprendía de mí. Yo era libre de aplicarme o no a él. Enseguida recuperaba la visión y quedaba atónito al encontrar en torno mío una oscuridad dulce, sosegada para mis ojos, aunque más todavía quizás para mi mente, a la que se presentaba como algo sin causa, incomprensible, como algo verdaderamente oscuro. Me preguntaba qué hora podía ser. Oía el pitido de los trenes que, más o menos lejano, como el canto de un pájaro en un bosque, determinando la distancia, me describía la extensión del campo desierto donde el viajero se apresura hacia la estación cercana, y el sendero que sigue ha de quedar grabado en su recuerdo por la excitación que debe a unos lugares nuevos, a unos hechos insólitos, a la reciente charla y a la despedida bajo la lámpara extraña que todavía le siguen en el silencio de la noche, a la dulzura próxima del regreso. Apoyaba delicadamente mis mejillas contra las hermosas mejillas de la almohada, que, llenas y frescas, son como las mejillas de nuestra infancia. Rascaba una cerilla para mirar el reloj. Pronto sería medianoche. Ese era el instante en que el enfermo, que se ha visto obligado a salir de viaje y ha debido acostarse en un hotel desconocido, despertado por una crisis, se alegra de vislumbrar bajo la puerta una raya de luz. ¡Qué gozo! Ya es de día. Dentro de un momento los criados se habrán levantado, podrá llamar, vendrán a traer la ayuda. La esperanza de ser socorrido le da valor para sufrir. Precisamente ha creído oír pasos. Los pasos se acercan, luego se alejan, y la raya de luz que había debajo de su puerta ha desaparecido. Es medianoche. Acaban de apagar el gas. El último criado se ha ido y habrá que permanecer toda la noche sufriendo sin remedio. Volví a dormirme, y a veces solo me despertaba un breve instante, el tiempo de oír los crujidos orgánicos de las tablas, de abrir los ojos para mirar el caleidoscopio de la oscuridad, de saborear, gracias a un vislumbre momentáneo de conciencia, el sueño en que estaban sumidos los muebles, el cuarto, el todo aquel del que yo solo era una pequeña parte y a cuya insensibilidad volví a unirme de inmediato. O bien, mientras dormía, había alcanzado sin esfuerzo una época por siempre pasada de mi vida primitiva. Había encontrado alguno de mis terrores infantiles, como el que mi tío abuelo me tirase de los rizos, y se había disipado el día, inicio para mí de una nueva era, en que me los cortaron. Durante el sueño había olvidado ese acontecimiento, cuyo recuerdo recordaba nada más despertarme para escapar de las manos de mi tío abuelo. Pero, como medida de precaución, envolvía por entero la cabeza con la almohada, antes de regresar al mundo de los sueños. Algunas veces, lo mismo que Eva nació de una costilla de Adán, una mujer nacía durante mis sueños de una falsa postura de mi muslo. Nadie, nacida del placer que yo estaba a punto de gozar, imaginaba que era ella quien me lo ofrecía. Mi cuerpo se sentía en el suyo mi propio calor. Quería unirse a él y me despertaba. El resto de los humanos me parecía muy lejano comparado con aquella mujer a la que hacía apenas unos instantes había abandonado.
Todavía guardaba mi mejilla el calor de su beso. Mi cuerpo seguía derrengado por el peso de su talle. Sí, como a veces ocurría, tenía los rasgos de una mujer que yo había conocido en la vida. Iba a entregarme por completo a un único fin, encontrarla, como esos que parten de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad deseada y se figura que pueden disfrutar en una realidad del hechizo de lo soñado. Poco a poco iba desvaneciéndose su recuerdo, y yo olvidaba a la muchacha de mis sueños. Un hombre que duerme tiene en círculos a su alrededor el hilo de las horas, el orden de los años y los mundos. Al despertar, los consulta por instinto, y en un segundo lee en ellos el punto de la tierra que ocupa, el tiempo que ha transcurrido hasta su despertar. Pero sus rangos pueden confundirse, romperse. Si hacia el amanecer, tras un insomnio, el sueño lo coge mientras lee en una postura demasiado distinta de la que aquella en que duerme habitualmente, basta su brazo levantado para detener y hacer retroceder el sol, y en el primer minuto de su despertar no sabrá siquiera la hora, pensará que acaba de acostarse apenas, y si se ha dormido en una postura todavía más irregular y divergente, sentado por ejemplo, después de la cena en un sillón, será completa entonces la conmoción en los mundos salidos de sus órbitas. El sillón mágico le hará viajar a toda velocidad en el tiempo y el espacio, y en el instante de abrir los párpados creerá haberse acostado varios meses antes en otra región. Pero basta que, en mi cama misma, mi sueño fuese profundo y sosegase por completo mi espíritu, entonces éste abandonaba el plano del lugar en que me había dormido, y cuando despertaba en mitad de la noche, por ignorar dónde me encontraba, en un primer momento no sabía siquiera ni quién era. Solo tenía, en su simplicidad primaria, la sensación de la existencia, como puede temblar en el fondo de un animal. Me encontraba más desnudo que el hombre de las cavernas, pero entonces el recuerdo, aún no del lugar en que me hallaba, sino de alguno de los sitios donde había vivido y donde habría podido estar, venía como una ayuda a mí desde lo alto para sacarme de la nada, de la que nunca hubiera podido salir solo. En un segundo pasaba por encima de siglos de civilización, y las imágenes confusamente vislumbradas de lámparas de petróleo, luego de camisas de cuello vuelto, iban recomponiendo poco a poco los rasgos originales de mi yo. ¿Acaso la inmovilidad de las cosas que nos rodean venga impuesta por nuestra certeza de que son ellas y no otras, por la inmovilidad de nuestro pensamiento frente a ellas? Lo cierto es que cuando despertaba así, con mi espíritu agitándose para intentar saber, sin conseguirlo, dónde estaba, todo daba vueltas a mi alrededor en la oscuridad, las cosas, los países y los años, demasiado embotado para moverse. Mi cuerpo trataba de determinar con arreglo a la forma de su fatiga la posición de sus miembros, para deducir por ella la dirección de la pared y la ubicación de los muebles, para reconstruir y dar nombre a la morada en que se encontraba. Su memoria, la memoria de sus costillas, de sus rodillas, de sus hombros, le ofrecía una tras otra varias alcobas donde había dormido, mientras a su alrededor las invisibles paredes cambiaban de sitio según la forma de la habitación imaginada, se arremolinaban en las tinieblas. Y antes incluso de que mi pensamiento, que vacilaba en el umbral de los tiempos y las formas, hubiese identificado la casa, cotejando sus circunstancias, mi cuerpo, iba recordando para cada una el tipo de cama, el sitio de las puertas, la orientación de las ventanas, la existencia de un pasillo, junto con la idea de que ellos me hacía al dormirme, y me encontraba de nuevo al despertar. Intentando adivinar su orientación, mi costado anquilosado se imaginaba, por ejemplo, tumbado de cara a la pared, en un gran lecho con baldaquino, y al punto me decía: vaya, he terminado durmiéndome, aunque no haya venido mamá a darme las buenas noches. Y es que estaba en el campo, en casa de mi abuelo, muerto hacía años, y mi cuerpo y el costado sobre el que descansaba, fieles guardianes de un pasado de mi espíritu,
que mi espíritu nunca había debido olvidar, me recordaban la llamada de la lamparilla de cristal de Bohemia en forma de urna, suspendida del techo por unas cadenetas, la chimenea de mármol de Siena en mi dormitorio de Combray, de casa de mis abuelos, en días lejanos que en ese momento se me antojaban actuales sin imaginármelos exactamente y que habría de ver mucho mejor luego, cuando despertara del todo. Más tarde renació el recuerdo de una nueva postura. La pared pasaba volando en otra dirección. Me encontraba en mi cuarto de la casa de Madame de Saint-Loup, en el campo. Dios mío, son por lo menos las 10. Deben de haber acabado de cenar. Habré prolongado demasiado la siesta que me echo todas las tardes cuando vuelvo de pasear con Madame de Saint-Loup, antes de ponerme el frac, porque han pasado muchos años desde que compré, cuando en nuestros regresos a casas más tardíos eran los reflejos rojos del poniente los que veía en la vidriera de mi ventana. Es distinta la clase de vida que se hace en Tansonville, en casa de Madame de Saint-Loup, y otra clase de placer que siento al salir únicamente de noche y seguir a la luz de la luna aquellos senderos donde en otro tiempo jugaba al sol, y el cuarto donde me habré adormilado en lugar de vestirme para la cena, lo vislumbro de lejos cuando volvemos a casa, traspasado por las luces de la lámpara, único faro en la noche. Estas evocaciones vertiginosas y confusas nunca duraban más allá de unos segundos. A menudo, esa breve incertidumbre del lugar en que me hallaba no distinguía unas de otras las diversas superposiciones de que estaba hecha. Del mismo modo que, cuando vemos un caballo correr, no aislamos las sucesivas posturas que el cinetoscopio nos muestra. Pero unas veces uno y otras otro, había vuelto a ver los cuartos donde me había alojado a lo largo de mi vida, y terminaba recordándolos todos en los largos ensueños que seguían a mi despertar. Cuartos de invierno donde, cuando estábamos acostados, arrebujamos la cabeza en un nido que tejemos con las cosas más dispares. Una punta de la almohada, el embozo de las mantas, el pico de un mantón, el borde de la cama y un número de los de Bath Ross, que uno acaba cimentando juntas siguiendo la técnica de los pájaros, que se apoyan un número infinito de veces en ella, donde el placer que se disfruta en tiempo glacial es sentirse aislado del exterior, como la golondrina de mar, que tiene su nido en el fondo de un subterráneo en medio del calor de la tierra, y donde, mantenido al fuego en la chimenea toda la noche, nos dormimos dentro de un gran manto de aire cálido y humoso, cruzado por los resplandores de los tizones reavivados, especie de impalpable alcoba, de cálida caverna excavada en el seno del cuarto mismo, donde ardiente y móvil en sus contornos térmicos, aireada por soplos que nos ofrece la cara y que proceden de los rincones, de las partes contiguas a la ventana o distantes del hogar, que se han enfriado. Cuartos de verano donde agrada estar unidos a la noche tibia, donde el claro de luna, apoyado en los postigos entreabiertos, lanza hasta el pie de la cama una escala encantada, donde dormimos casi al aire libre, como el paro mecido por la brisa en el lomo de un surco. A veces el cuarto estilo Luis XVI, tan alegre que en él ni siquiera la primera noche me sentía demasiado desgraciado, y donde las columnillas que sostenían ligeramente el techo se apartaban con tanta gracia para mostrar y celar el espacio del lecho. Otras veces, por el contrario, aquel cuarto pequeño y de techo tan alto, excavado en forma de pirámide, hasta una altura de 2 pisos y revestido en parte de caoba, donde desde el primer segundo quedé moralmente envenenado por la fragancia desconocida del vetiver, convencido de la hostilidad de las cortinas moradas
y de la insolente indiferencia del reloj de péndulo que parloteaba en voz alta como si no estuviese yo allí, donde un extraño y despiadado espejo de patas cuadradas, cerrando oblicuamente uno de los ángulos del cuarto, se hundía en vivo para la dulce plenitud de mi campo visual habituado a un emplazamiento no previsto, donde mi pensamiento, después de luchar horas y horas por dislocarse, por estirarse hacia lo alto para adaptar exactamente la forma de la habitación y llegar a colmar hasta arriba su gigantesco embudo, había soportado noches muy duras, mientras yo permanecía echado en la cama, con los ojos abiertos, ansioso el oído, reacia la nariz y palpitante el corazón, hasta que el hábito cambió el color de las cortinas, acalló el péndulo, enseñó piedad al espejo oblicuo y cruel, disimuló, si no expulsó del todo, la fragancia del vetiver y menguó notablemente la altura aparente del techo, el hábito, hábil, aposentador, aunque lentísimo, que empieza por dejar sufrir a nuestro espíritu semana tras semana en una instalación provisional, pero que, pese a todo, llena de dicha de espíritu cuando lo encuentra, porque sin el hábito y reducido a los solos medios, sería incapaz de hacernos habitables una morada. Ahora, desde luego, estaba bien despierto. Mi cuerpo se había dado la vuelta una vez más, y el buen ángel de la certidumbre había detenido todo a mi alrededor. Me había acostado debajo de mis mantas, en mi cuarto, y en la oscuridad había colocado más o menos en su sitio mi cómoda, mi escritorio, mi chimenea, la ventana que daba a la calle y las dos puertas. Pero por más que supiese que no me hallaba en la casa, por cuya imagen nítida la ignorancia del despertar me había en un instante, si no presentado, al menos hecho creer en su posible presencia, mi memoria ya se había puesto en movimiento. Por regla general no intentaba volver a dormirme enseguida. Pasaba la mayor parte de la noche recordando nuestra vida de antaño, en Combray, en casa de mi tía abuela, en Balbec, en París, en Doncières, en Venecia y en otras partes, recordando los lugares, las personas que allí había conocido, todo lo que de ellas había visto y me habían contado. En Combray, todos los días, desde el final de la tarde, mucho antes del momento en que tendría que meterme en la cama y permanecer sin dormir lejos de mi madre y de la abuela, mi alcoba se convertía en el punto fijo y doliente de mis preocupaciones. Para distraerme, las noches en que me veían un aire demasiado desdichado, se les había ocurrido darme una linterna mágica. Por eso, mientras aguardábamos la hora de cenar, cubrían mi lámpara, que, al modo de los primeros arquitectos y maestros vidrieros de la edad gótica, sustituía la opacidad de las paredes por irisaciones impalpables, por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se pintaban leyendas como en una vidriera vacilante y momentánea. Mas mi tristeza no hacía sino aumentar, porque bastaba el cambio de iluminación para destruir el hábito que yo tenía de mi cuarto, gracias al cual, salvo el suplicio de acostarme, se me había vuelto soportable. Ahora no lo reconocía, y en él me sentía quieto como en un cuarto de hotel o de chalet al que hubiese llegado por primera vez tras apearme de un tren. Al paso brusco del caballo, golo, imbuido de un atroz designio, salía del bosquecillo triangular que aterciopelaba de un verde sombrío la falda de una colina y avanzaba a trancos hacia el castillo de la pobre Genoveva de Brabante. El perfil de ese castillo se recortaba siguiendo una línea curva que no era sino el extremo de uno de los óvalos de vidrio dispuestos en el bastidor que se introducía entre las guías de la linterna. No era más que un lienzo de castillo, y delante se extendía una landa donde estaba Genoveva, pensativa, y con un ceñidor azul. El castillo y la landa eran amarillos, y yo no había esperado a verlos para saber su color porque, antes que los cristales del bastidor,
Me lo había mostrado con toda nitidez la sonoridad mordoré del nombre de Brabante. Golo se detenía un instante para escuchar entristecido la perorata que leía en voz alta de mi tía abuela, y que él parecía comprender perfectamente, ajustando su actitud con una docilidad no exenta de cierto empaque majestuoso a las indicaciones del texto. Luego se alejaba con el mismo paso brusco, y no había nada que pudiese detener su lenta cabalgada. Si movía la linterna, yo veía al caballo de Golo seguir avanzando sobre las cortinas de la ventana, abombándose sus pliegues en el lomo y menguando en las entradas. El cuerpo mismo de Golo, de una esencia tan sobrenatural como el de su montura, se adaptaba a cualquier obstáculo material, a cualquier objeto embarazoso que hallase tomándolo como esqueleto y asumiéndolo, aunque fuese el pomo de la puerta al que se adaptaba enseguida y sobre el que flotaban invenciblemente su rojo vestido o su rostro pálido, siempre igual de noble y melancólico, sin que dejara traslucir el mínimo trastorno por aquella transverberación. Encontraba desde luego cierta fascinación en aquellas brillantes proyecciones que parecían emanar de un pasado merovingio y paseaban a mi alrededor reflejos de historia tan antigua. Pero me sería imposible decir el malestar que sin embargo me causaba esa intrusión del misterio y la belleza en un cuarto que me había terminado por llenar con mi yo hasta el punto de no prestar más atención a uno que a otro. Una vez que cesaba la influencia anestésica del hábito, me ponía a pensar y a sentir, cosas ambas tan tristes. Aquel pomo de la puerta de mi cuarto, que para mí se diferenciaba de todos los demás pomos de puertas del mundo, porque parecía girar completamente solo, sin que yo tuviese necesidad de girarlo, tan inconsistente había llegado a serme su manejo. Resulta que ahora servía de cuerpo astral a Golo, y cuando la campanilla llamaba para la cena, me apresuraba a correr al comedor, donde la gruesa lámpara de suspensión, que nada sabía de Golo, ni de Barba Azul, y que conocía a mis padres y el buey de la cacerola, daba su luz de todas las noches, y a caer en brazos de mamá, a quien las desgracias de Genoveva de Brabante me volvían más querida, mientras las fechorías de Golo me impulsaban a examinar con mayores escrúpulos mi propia conciencia. Después de la cena, por desgracia, estaba obligado a separarme de mamá, que se quedaba hablando con los otros, en el jardín, si el tiempo era bueno, en el saloncito, a donde todo el mundo se retiraba si hacía malo. Todo el mundo menos la abuela, para quien en el campo quedarse encerrado es una lástima. Y tenía continuas discusiones con mi padre, los días en que llovía demasiado, porque me mandaba leer a mi cuarto en vez de permitir que me quedase fuera. No es así como se volverá enérgico y robusto, decía en tono triste, y menos este niño, que tanta necesidad tiene de ganar fuerza y voluntad. Mi padre se encogía de hombros y escrutaba el barómetro, porque le gustaba la meteorología, mientras mi madre, evitando hacer ruido para no molestarle, lo miraba con un respeto enternecido, pero sin demasiada fijeza, para no tratar de penetrar el misterio de su superioridad. Mientras que a mi abuela, en todo tiempo, incluso cuando la lluvia hacía estragos y François había metido corriendo los preciosos sillones de mimbres por miedo a que se mojase, se la veía en el jardín, desierto y azotado por el chaparrón, levantándose los mechones desordenados y grises para que la frente empapase mejor la salubridad del viento y de la lluvia. Por fin podemos respirar, decía, y recorría las mojadas alamedas, alineadas con una simetría excesiva para su gusto, por el nuevo jardinero, carente del sentido de la naturaleza, y a quien mi padre había preguntado por la mañana si el tiempo se arreglaría. Con su pasito entusiasta y brusco, regulado por los diversos impulsos en que su alma
excitaba la ebriedad de la tormenta, la potencia de la higiene, la estupidez de mi educación y la simetría de los jardines, antes que por el deseo, para ella desconocido, de evitar